Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos bien en sus hogares. Soy el profesor Arnaldo y comenzamos esta semana la tercera clase grabada durante esta cuarentena. Clase de matemática, les recuerdo, que corresponde a la unidad número uno de números. En las clases anteriores estuvimos viendo números racionales e irracionales y vamos a continuar con eso. Antes de eso, sí les recuerdo los materiales que vamos a utilizar para esta clase. Un cuaderno, de preferencia el cuaderno de matemática, lápiz goma, y si pudieran tener además a mano regla y compás, si no lo tienen no son estrictamente necesarios, pero sería bueno que lo pudieran ocupar en algún momento. Y también el libro del estudiante, donde vamos a ir viendo el contenido y los ejemplos a seguir. El objetivo de esta clase va a ser revisar ubicación de irracionales en la recta real, que se ubica en la página número 22 del libro, y después veremos ejemplos de descomposición de raíces cuadradas, que estará más adelante en el libro y yo les voy a indicar en el momento que lo veamos. Antes de comenzar me gustaría así recordarles que todas las dudas que tengan de las clases anteriores me las escriban al correo agajardo@cmsh.maristas.cl. He visto con preocupación de que no me han llegado muchos correos, por no decir prácticamente nada de correos, ni con los ejercicios resueltos, ni con dudas. O sea, si usted no me envía los ejercicios que yo les pido resueltos, asumo yo de que tienen dudas. Pero tampoco me llegan esas dudas. Yo entiendo que la situación no es fácil, nos está costando un poco esta manera de hacer clases, pero la idea es que igual puedan ir bien revisando los videos paso a paso de cómo se hacen los ejercicios. Tenemos el libro también como herramienta que también se explica en los videos donde trata de hacerlo lo más detallado posible. Si no se está entendiendo esto, por favor también escríbamelo. Pueden escribírmelo por tanto para hacer críticas, para consultar o para entregarme los ejercicios resueltos. Si tiene algunos ejercicios hechos y los otros no, también envíemelos para poder retroalimentar. Es importante que mantengamos la comunicación para yo saber cómo avanza esto, porque si no me escriben yo asumo que todos están entendiendo, pero ver que no me entregan los ejercicios me dice que quizás no están entendiendo. Entonces necesito clarificar esta situación y que ustedes por favor se comuniquen a través del correo. Repito el correo, agajardo@cmsh.maristas.cl. Ya espero que podamos ir haciendo esto porque ya vamos acumulando ejercicios durante 3 semanas y no es bueno porque después vamos a estar apurados haciendo lo que ya deberían haber hecho. Tenemos una semana completa para realizarlos. Ya no les pido que dediquen todo el tiempo a esta asignatura, pero sí ir viendo quizás todos los días una media hora, una horita, tratando de hacer los ejercicios que no son muchos. Y como les decía, todos tienen la misma forma de hacerse, son todos parecidos, entonces no debería ser complicar más allá. Entonces, recapitulando, correo agajardo.cmsh.maristas.cl, donde me envían las críticas, dudas o ejercicios resueltos para poder ir aclarando esta situación. Después de haber dicho esto, vamos a comenzar la clase. Como les comentaba, objetivo de hoy, ver ubicación de irracionales en la recta real. ¿Por qué esto es importante? Porque usted sabe que un irracional, si lo recordamos en la clase anterior, es un decimal infinito no periódico. Quiere decir que tiene infinitas cifras que no se van repitiendo. Y yo no puedo escribir un irracional infinito, o un número infinito, cualquier sea este, no lo puedo escribir totalmente como se representa en su magnitud. Tengo que buscar una forma de representarlo. Y encontramos esta forma en las raíces no exactas, si recuerdan la clase. Pero aún así yo no puedo ubicarlo en la recta real tal como es porque tiene muchas cifras. Entonces cada cifra que yo la corte ya deja de ser el mismo número. Ejemplifico esto. Número pi. Nosotros toda la vida lo hemos visto como 3,14. Es una aproximación de este número porque, como vimos en la clase anterior, tiene infinitas cifras. Entonces si ustedes le dicen ubique pi en la recta real, lo primero que tendremos a hacer es ubicar el número 3,14. Pero lamentablemente 3,14 no es lo mismo que pi, es su aproximación. Entonces no estaríamos ubicando a pi exactamente como tal, y esto se nos haría imposible por la cantidad de cifras. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a ver una forma de ubicar estos números exactamente como deben ir en la recta a través de la construcción geométrica. Es una forma geométrica de hacerlo, donde vamos a ocupar el conocido teorema de Pitágoras. ¿Ya? Todo esto va a funcionar gracias a que
existe el teorema de Pitágoras. Además, después de ver esto, vamos a ver cómo se descomponen raíces cuadradas, que es una forma de simplificar las raíces que no se pueden calcular. Vamos a ver estas dos cosas puntuales, guiándonos por ejemplos del libro. Yo les voy a ir indicando en las páginas a ver del libro, pero en un principio vamos a comenzar en la página 22. De ahí en adelante vamos a ir avanzando y se especificarán las páginas. Dicho esto, vamos a comenzar con la pregunta de la clase anterior. La pregunta que yo planteé. ¿Cómo ubicamos números irracionales en la recta real? Y específicamente buscar la forma de ubicar el número raíz de 5. Espero que hayan podido ver y pensar cómo se hace. ¿Cierto? La raíz de 5 usted la ingresa a la calculadora y da un cierto número. Quizás por ahí alguno pudo haber intentado ubicar ese número en la recta. Es muy complicado por la cantidad de decimales, ¿cierto? Porque siempre aparece un decimal nuevo. Y vamos a responder esta duda hoy, ¿ya? ¿Cómo ubicamos irracional en la recta? Como les decía, es el método geométrico. Nos ubicamos, ¿cierto?, en el libro. Pero antes de esto vamos a tener que conocer ciertas cosas. Primero, debemos tener claros los cuadrados perfectos. ¿Qué es un cuadrado perfecto? Es un número que se eleva al cuadrado y da un resultado que después, al aplicar una raíz cuadrada, me da un número natural. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Son los números que tienen, al aplicarle la raíz, dan como resultado un entero o un natural. Por ejemplo, el número 1. Yo sé que la raíz de 1 es 1. Por lo tanto, 1 al cuadrado es 1. Yo sé que la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, 2 al cuadrado es 4. Y así van apareciendo estos cuadrados perfectos. Por ejemplo, 3 al cuadrado es 9. La raíz de 9 es 3. ¿Cierto? Un número entero. 4 al cuadrado es 16. Y así seguimos avanzando con estos cuadrados perfectos. Al final debemos conocer por lo menos los 20 primeros cuadrados. ¿Ya? Que son los 20 primeros números naturales que se elevan al cuadrado. Yo en la clase del video les puedo anotar estos cuadrados. De hecho, les subí una imagen con estos 20 cuadrados. Pero sería bueno que los que me están escuchando pudieran ir anotando los cuadrados. Si quieren usar calculadora, por esta vez háganlo para que tengan la lista, pero que tuvieran los 20 primeros cuadrados. Del 1 al 20 elevado al cuadrado con sus respectivos resultados, porque los vamos a utilizar en esta clase. ¿Ya? Entonces, los cuadrados perfectos los vamos a ir viendo para ubicar números irracionales en la recta. ¿Por qué necesitamos esto? Tiene que ver con otro que debemos saber, que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Como lo hemos visto en algún curso anterior, es un teorema que me relaciona los elementos del triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, que está compuesto por dos catetos y por una hipotenusa, que es la diagonal que une estos dos catetos. ¿Cierto? Debemos recordar estos nombres, cateto, hipotenusa. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Si lo representamos con letra, podemos nombrar a los catetos A y B y la hipotenusa como C, y puedo entender que C, la hipotenusa, es igual a la raíz del primer cateto al cuadrado más B al cuadrado. Esta fórmula de Pitágoras, que sale del teorema, la vamos a ocupar para poder ubicar irracionales en la recta. Como se fijan, en la fórmula aparece una raíz y nos vamos a aprovechar de esa raíz que nos da el valor de la diagonal de la hipotenusa. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que vamos a buscar la forma de construir un triángulo donde la diagonal, la hipotenusa, mida lo mismo que el irracional que estamos buscando. Entonces, esa medida va a ser la que vamos a ubicar en la recta real. ¿Ya? Quizás en el momento no se entiende muy bien, pero cuando vamos viendo detalladamente, quizás se va a entender mejor. ¿Ya? Tener claro Pitágoras. Vamos a formar un triángulo donde la diagonal, la hipotenusa, medirá lo mismo que el irracional buscado. Ese es el truco que vamos a ocupar. Habiendo visto esto, vamos a avanzar con los pasos a seguir. Voy a explicar los pasos muy a la rápida, porque después lo vamos a ir viendo específicamente en el ejemplo, paso a paso. Los pasos a seguir son básicamente separar la cantidad subradical en una suma de dos cuadrados perfectos. ¿Qué haremos? Veremos el número de la raíz que estamos buscando
y vamos a buscar en nuestra lista de cuadrados perfectos qué números me suman este número. Entonces, tenemos que buscar dos números al cuadrado que me den como resultado este número, para así poder separarlo, y al aplicar la raíz quedará lo del teorema de Pitágoras. Luego ubicamos estos números en la recta real, uno de forma horizontal y uno de forma vertical, y trazaremos una diagonal entre entre estas dos ubicaciones que hicimos en la recta, y nos formará un triángulo rectángulo, con lo cual podemos aplicar Pitágoras. ¿Ya? Quizá lo que acabo de decir es chino por el momento, pero vamos a ver que no es tan complicado, es solo seguir los pasos. Solo seguir los pasos de forma ordenada. Vamos a la página 22 del libro y ahí aparece un ejemplo de cómo ubicar el número raíz de 13. Ya vamos a seguir los pasos uno por uno. Primero, debemos buscar dos cuadrados perfectos que sumen 13. ¿Sí? ¿Qué números que son cuadrados perfectos suman 13? Recordemos la lista de cuadrados perfectos. Si acuden a ella, si la tienen, o qué número al cuadrado, tenemos 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Ahí nos pasamos, ¿cierto? Entonces, esta suma, estos números deberían estar entre el 1 y el 3 al cuadrado. Si nos fijamos específicamente, 4 más 9 nos da como resultado 13. Y coincidentemente estos dos son cuadrados perfectos. El 4 es 2 al cuadrado y 9 es 3 al cuadrado. Por lo tanto, yo voy a separar el número 13 en una suma de dos cuadrados como 4 más 9, que me quedaría específicamente el número 13 igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y lo separé en una suma de dos cuadrados perfectos. ¿Sí? Quizás esto puede complicar un poco en un principio, pero es solo ver la lista. ¿Ya? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado me da 13, porque 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9, solo suman. ¿Por qué lo separo? Porque aquí me va a aparecer, si yo le aplico la raíz, ¿cierto? Como el número inicial es raíz de 13, aplicamos la raíz, me queda que raíz de 13 es lo mismo que raíz de 3 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Reemplazo este valor de 13 en la raíz. Repito nuevamente. Raíz de 13 es lo mismo que tener raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado más 2 al cuadrado me dan 13. ¿Sí? Vamos siguiendo esto. Entonces, si se fijan en esto, es lo mismo que teníamos en el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir? Que raíz de 13 es la hipotenusa y lo que está dentro de la raíz son los catetos. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado me representan los catetos cuando se elevan al cuadrado. 3 es el primer cateto y 2 es el segundo cateto. Y esto es lo que debemos tener claro, porque es lo que vamos a ocupar para construir el triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengo un cateto de lado 3 y otro cateto que mide 2, me forman una hipotenusa que mide raíz de 13. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver más detalladamente. Si se fijan en el libro también aparece la forma de crear este triángulo. Como decía, podemos ver que se cumple el teorema de Pitágoras, con catetos de medida 3 y 2. La hipotenusa va a medir raíz de 3. Formamos este triángulo como podrían poner en su cuaderno, aprovechando que es cuadriculado, tomar, les recomiendo cada dos cuadraditos la medida de 1, hacemos la recta real horizontal, vamos marcando 0, 1, 2, 3 hasta el que lleguemos, no necesitamos mucho. Y en la primera recta ubicamos el primer cateto. ¿Ya? El primer cateto es 3, por lo tanto rayamos y ubicamos del 0 al 3. Hacemos una línea que sería la base del triángulo. ¿Ya? Del 0 al 3, ¿cierto? Porque el cateto mide 3. En este caso mide 3 cuadritos. O serían 6 cuadritos si lo hace dados, pero nuestra medida va a ser 3. Luego, con el segundo cateto que mide 2, usted se ubica en el lugar del 3 y traza un cateto que va a ser la medida 2 hacia arriba, o tomando la misma escala, que sería por cada uno
2 cuadrados. Por lo tanto vamos a ocupar 4 cuadrados para trazar hacia arriba el cateto del lado 2. ¿Ya? Formamos primero el cateto de la base, ¿cierto? Horizontal del lado 3 y luego inmediatamente arriba trazamos el cateto del lado 2. Y luego unimos estos dos catetos formando la diagonal, que como les decía por teorema de Pitágoras, esta diagonal va a medir raíz de 13. Esa diagonal, si la pudiéramos medir con una regla, va a ser la medida en nuestra escala de raíz de 13. Ahí estamos prácticamente listos, pero nos falta lo último, que sería trasladar esa medida a la recta real. Tengo dos formas. La primera es tomándola, como les decía, la medida con una regla y después replicar esa medida en la recta horizontal. Y si lo hacemos va a ver que nos va a quedar un poquito pasado de 13 esa medida y la marcamos como raíz de 13. O la otra es teniendo un compás, tomando la medida de la diagonal y proyectándola hacia abajo con un semicírculo y me va a quedar marcado de igual manera raíz de 13. Y esa va a ser la ubicación de nuestro irracional en la recta. Si se fijan, todo se basa en construir un triángulo que cumpla el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Luego, como les decía que hace, con el compás proyectamos la medida en la recta. Si no tiene compás, con la regla, ¿cierto? Mide y baja esa medida a la recta y la marcamos y nos queda ubicado, como aparece en la imagen del libro, raíz de 13, más o menos entre 3 y 4. ¿Ya? Espero que se haya entendido esto siguiendo también las instrucciones del libro. Si no me entiende lo que voy diciendo, vea lo del libro. Resumiendo los pasos, en buscar dos números cuadrados que me sumen el número que busco. En este caso 13 me sumaba 4 más 9. Estos números al cuadrado van a cumplir el teorema de Pitágoras. Entonces buscamos la medida de los catetos, que va a ser ¿cierto? Estos cuadrados perfectos, que sería 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Fabricamos este triángulo y al ver la medida de la diagonal va a ser la medida que buscamos del irracional, que en este caso vale raíz de 13. Si no está claro con el primer ejemplo, vamos a ver el segundo ejemplo, que es el que dejamos pendiente en la clase anterior, ubicar el raíz de 5 en la recta real. Lo primero es el mismo paso de delante, buscar dos cuadrados perfectos que sumen 5. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Si nos damos cuenta, 1 más 4 es 5, por lo tanto los cuadrados perfectos que vamos a ocupar es 1 y 2. 1 al cuadrado y 2 al cuadrado me van a dar 5. Hacemos lo mismo que anteriormente. 5 es igual a 2 cuadrados sumados, que en este caso son 1 al cuadrado y 2 al cuadrado, que me dan 5. Como buscamos la ubicación de raíz de 5, le aplicamos raíz y tenemos que la raíz de 5 va a ser igual a la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y coincidentemente esto va a ser lo mismo que el teorema de Pitágoras, que se aplica a un triángulo de cateto 1, cateto 2 y de diagonal de hipotenusa raíz de 5. ¿Ya? Repito, primer paso, buscar los cuadrados que sumen 5, que en este caso es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y al aplicar la raíz se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué triángulo vamos a formar ahora? Un triángulo que tenga cateto 1, cateto de medida 2 y su hipotenusa medirá raíz de 5. Entonces, en el caso anterior, si se fijan, ocupamos también los cuadritos del cuaderno. Nuevamente les pido que quizás lo hagan una unidad cada dos cuadritos para que se vea más grande. Y en este caso los catetos van a ser 1 y 2. Para que sea más visible, en este caso yo voy a ocupar el cateto horizontal, el de la base, con la unidad 2. Entonces marcamos del 0 al 2 el primer cateto. Luego nos ubicamos en el 2 y subimos con el segundo cateto que va a medir 1, que en este caso van a ser dos cuadritos, ¿cierto? Y marcamos el siguiente cateto hacia arriba y uniendo la diagonal nos queda que la hipotenusa va a medir raíz de 5. ¿Ya? Tenemos la medida de raíz de 5 por teorema de Pitágoras y lo hacemos igual que el caso anterior. Tomamos esa medida con la regla y la replicamos en la recta horizontal o con el compás proyectamos esa medida hacia abajo y nos va a quedar ubicado el raíz de 5 en la recta real, que si se fijan
nos debería quedar un poquito más corrido del 2, más separado del 3, pero entre el 2 y el 3 más cerca del 2, si tomamos esa medida. Si lo hicimos bien debería quedarnos así, respetando nuestras medidas, ¿ya? De esta forma yo puedo ubicar números irracionales en la recta, aplicando el método geométrico. Resumamos el método. Tomo el número que está dentro de la raíz que quiero ubicar, lo separo en una suma de dos cuadrados perfectos. ¿Para qué? Para que esto se cumpla el teorema de Pitágoras, ¿ya? Como cumple el teorema de Pitágoras, construyo un triángulo rectángulo con los catetos de que sumen, ¿cierto? Estos cuadrados perfectos sumen el número que busco y lo ubicamos tanto en la recta horizontal y tiramos un cateto hacia arriba uniéndolo con la hipotenusa para que nos forme este triángulo de Pitágoras, que se cumple Pitágoras. Y luego la medida de la diagonal va a ser la raíz que buscamos. ¿Sí? Sé que quizás puede parecer un poco enredado, más si lo están escuchando, pero si seguimos el libro, no debería ser complicado. ¿Ya? Son los mismos pasos a seguir. O sea, usted después si va a hacer esto con otro número, replica lo mismo que hizo en el libro, solo que reemplaza los valores. Nada más que eso. Espero que se haya entendido. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para poder resolver algunos problemas que se nos van a plantear más adelante y poder saber realmente dónde están nuestros números irracionales ubicados en la recta, porque como les saben son parte de los números reales y también hay que ubicarlos de alguna manera y poder ir comparando si un número irracional es mayor o menor que un número racional, por ejemplo. ¿Ya? Viendo esto, vamos a pasar a lo siguiente, que también va a ser con ejemplos específicos del libro. Descomposición de raíces cuadradas. ¿Para qué sirve? La descomposición se utiliza para simplificar la raíz cuadrada cuando no se puede resolver. Nosotros sabemos que hay raíces que se resuelven, que son las raíces exactas. Pero hay raíces que no se pueden resolver y que la forma que teníamos, como vimos en la clase anterior, era estimarlas, ¿cierto? O por acotación sucesiva, acotando para arriba, para abajo y buscar un valor aproximado. Pero ahora podemos descomponer para simplificar esta raíz y poder operarla, porque es lo que tenemos que llegar finalmente a operar irracionales y que todavía no lo hemos podido ver, porque es el paso final. Sabiendo todo lo anterior, llegamos a ese paso. Y se trata básicamente de separar esta raíz en dos factores. ¿Qué es un factor? Factor tiene que ver con multiplicación, ¿cierto? Sabemos que los elementos de la multiplicación son los factores que nos dan un producto. O sea, ¿cuál es la idea? Tomar este número y separarlo en dos múltiplos. Pero no pueden ser cualquier múltiplo y vamos a ver que estos múltiplos deben cumplir una característica en particular que tiene que ver con los cuadrados perfectos. ¿Ya? Nos vamos a ver los pasos a seguir. Primero, separar en dos factores la cantidad subradical, ¿ya? En dos múltiplos. Sabemos que hay números que tienen muchos múltiplos. Por ejemplo, yo sé que 4 se puede construir como 2 por 2 y 1 por 4. Hay números que tienen más múltiplos, pero vamos a ver cuál es el que nos conviene elegir. ¿Cuál es el que elegimos? Elegimos el factor que sea un cuadrado perfecto o una raíz exacta. ¿A qué me refiero? Elegimos el factor donde yo pueda calcular su raíz y me dé un número entero. Por ejemplo, en el número de sea 4, ¿cierto? 1 por 4 y 2 por 2. La raíz de 2 no es exacta, pero la raíz de 4 sí. Entonces elegimos el que tenga la raíz de 4, ¿cierto? O que tenga el número 4 para poder calcular su raíz. Una vez que tenemos estos factores, los reemplazamos en la raíz y me queda una raíz con cada factor. ¿A qué me refiero esto? A que yo tengo el número, lo separo en sus factores, ¿cierto? Lo metemos dentro de la raíz y yo puedo separar estos factores en dos raíces distintas. ¿Para qué? Para que yo pueda resolver la raíz exacta. Ya que ese es el último paso, resolver la raíz exacta. Siempre me debe quedar un factor que tenga una raíz exacta y otro número que no sea una raíz exacta. Esa es la idea de descomponer. Si no me resulta eso, no hay un factor que sea una raíz exacta, entonces no se puede descomponer esta raíz. Obviamente en los ejercicios solamente van a aparecer raíces que se puedan descomponer, ¿ya?
Vamos a ver el ejemplo de la página 28. Por favor, todos a su página 28 el libro, que nos dice que vamos a descomponer la raíz de 12. ¿Sí? Ya. Vamos a seguir los pasos tal cual, al pie de la letra. Raíz de 12. Lo primero es buscar los factores de 12. Los factores son los números que multiplicados me dan 12. Ya. El primero que se nos va a venir a la mente, ¿cierto? Es 1 por 12. Pero ese no nos sirve porque quedaría lo mismo que 12, ¿cierto? Es lo mismo que 12, entonces no nos serviría ese factor. Así que vamos a los otros. ¿Qué números multiplicados me dan 12? Sabemos que 3 por 4 y 2 por 6. Tenemos los dos factores, 3 por 4 y 2 por 6, pero debemos elegir una pareja de factores. ¿Cuál elijo yo? Como les decía, elegimos la que tenga una raíz exacta o un cuadrado perfecto. ¿Cuál de los dos parejas factores tiene una raíz exacta? El 3 por 4 o el 2 por 6. Si nos fijamos, el único que tiene una raíz exacta es el 3 por 4. ¿Por qué? Porque 4 es una raíz exacta que da como resultado 2. Entonces elegimos esa pareja. ¿Ya? Primero elegir los factores de 12 donde hay una raíz exacta. Luego reemplazamos los factores en la raíz. ¿Qué quiere decir? Que en vez de poner raíz de 12, ponemos raíz de 3 por 4. ¿Ya? Que es lo mismo, ¿cierto? 3 por 4, 12. En vez de poner 12, pongo 3 por 4. Y luego, como hay una sola raíz, yo separo estos factores en dos raíces. ¿Cómo? Lo separo como raíz de 3 por raíz de 4. ¿Ya? Construí dos raíces con estos factores. ¿Para qué hago esto? Para poder calcular la raíz exacta que ahí aparece. Eso es lo que buscamos, calcular esa raíz. ¿Cuál es la raíz exacta de estos dos factores? 4, raíz de 4. ¿Y cuánto nos da raíz de 4? Sabemos que raíz de 4 es 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Entonces calculamos la raíz de 4 que nos da 2. Y usted me preguntará, ¿y la raíz de 3? La raíz de 3 no se puede calcular. O sea, se puede con calculadora, ¿cierto? Pero no da un número entero, así que la dejamos expresada como raíz de 3. ¿Y qué nos queda? Nos queda raíz de 3 por 2. Y si lo ordenamos, el número primero nos queda 2 por raíz de 3. Y ese resultado que nos queda es la descomposición de raíz de 12. Si se fijan, pasamos de una raíz de 12 a tener una raíz de 3. ¿Ya? Obviamente con un 2 antes, 2 raíz de 3. ¿Cuál es la idea de esto? Es que nosotros podamos trabajar solo con estos números, valores pequeños de raíces. Nos simplifica el tema. Porque vamos a ir viendo que cuando vamos descomponiendo números siempre van a ir apareciendo las mismas raíces. Raíz de 3, raíz de 2, raíz de 5. Se van a ir repitiendo estos factores que son números primos. ¿Ya? Recapitulamos este ejercicio. Busqué los factores, ¿cierto? Elegí el que tuviera una raíz exacta. Y luego separé esta raíz en dos raíces y resolví la raíz que podía calcular. Y me queda finalmente esto en una raíz más pequeña. La descomposición de raíz de 12 es 2 por raíz de 3, como también podemos ver en la página del libro, ¿cierto? Ahí aparece también explicado. Y luego, para finalizar, voy a hacer el último ejemplo de descomposición. Y la idea es que puedan ir siguiéndome y siguiendo los pasos que también están en el libro, solo cambiando el número. ¿Qué número vamos a ver ahora? Vamos a ver la descomposición de raíz de 18. ¿Sí? Repetimos el primer paso. Paso 1, buscar los factores de 18. Como les dije, no nos sirve 1 por 18 porque sería lo mismo. Así que vamos a ver que nos sirve 3 por 6 y 2 por 9. Y rápidamente, si miramos, ¿cuál de todos esos números es una raíz exacta o un cuadrado perfecto? Si nos fijamos, es el número 9. Raíz de 9 nos da como resultado el número entero 3. Así que elegimos esa dupla, 2 por 9. Vamos a descomponer 18 en 2 por 9. ¿Ya? Entonces lo ingresamos esto a la raíz. Raíz de 18 es igual a raíz de 9 por 2 o 2 por 9, ¿cierto? Sabemos que la multiplicación es conmutativa. En este caso, por comodidad, yo voy a poner primero el 9. 9 por 2. ¿Qué seguía? Separar la raíz, ¿cierto? Separar en dos raíces esto. Entonces nos va a quedar que la raíz de 18 como
raíz de 9 por raíz de 2. Repito, ¿para qué hago esto? Hago esto para poder calcular la raíz de 9. Y me queda el resultado de la raíz de 9 acompañada de la raíz de 2. Que la raíz de 2, como sabemos, no es exacta y no se calcula. Una vez que tengo raíz de 9 por raíz de 2, calculo la raíz de 9, ¿cierto? Que me da resultado 3. Y me queda la descomposición como 3 por raíz de 2. ¿Qué hago ahí? Nada más, porque no se puede resolver la raíz de 2. Se deja solo expresada. Yo solo la dejo expresada como 3 veces raíz de 2. ¿Ya? Pasamos de una raíz de 18 a algo que tiene una raíz de 2, que es mucho más cómodo de manipular. En el fondo estoy diciendo que la raíz de 18 vale 3 veces la raíz de 2. ¿Ya? Eso quiere decir. ¿Sí? Repito. Primero buscamos factores. Elegimos esos factores, el que tenga una raíz exacta. Como les decía, solo vamos a tener ejercicios donde se pueda cumplir eso. ¿Ya? Es la gracia de esto, que se pueda resolver. Y si no, usted se va a dar cuenta inmediatamente al ver que en los factores no hay ningún raíz exacta o cuadrado perfecto. Y vamos a ver que la descomposición, separamos las raíces, calculamos la raíz que se puede calcular y vamos a ver que nos queda una raíz más pequeña para poder manipular. ¿Ya? Como les decía, siempre se van a ir repitiendo estos números: raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, en algunos casos raíz de 7, que dependa de estos números, que son los números primos. O sea, al final lo que hacemos es una descomposición de números primos. ¿Ya? Espero que haya quedado claro lo que vimos hoy día. Yo sé que es un poco complicado, un poco enredado, porque se ocupan muchas cosas. Pero si seguimos los pasos tal cual como se indican en el libro, o como lo indico yo, ya sea por el audio o por el video, lo vamos a poder hacer. Es cosa de intentarlo, seguir los pasos ordenadamente y lo podemos hacer. Descomponer raíces y ubicar raíces en la recta, ¿ya? Que es lo que habíamos quedado hoy día. ¿Qué nos queda pendiente para una próxima clase, para la otra semana? Hacer operatoria de números irracionales. ¿Ya? Como saben, voy a dar los ejercicios ahora de la próxima clase, ya que son necesarios que lo hagan, por favor. ¿Qué ejercicios vamos a resolver? Las actividades 2, 3, 7 y 8 de las páginas 26 y 27. ¿Ya? Actividad 2, 3 y el 7 y 8, que son unos problemas que aparecen ahí donde vamos a aplicar lo que hemos visto un poco. Les repito, si tienen dudas, no saben cómo hacer algo, dudas específicas, por favor, o quejas, lo que sea, me escriben a mi correo y me mandan los ejercicios resueltos antes de la próxima clase, ya como plazo. O sea, el día martes, antes de las 3, deberían estar todos los ejercicios resueltos, o la gran mayoría, por favor. Y además les voy a pedir que lean el resumen de la página 25. En la página 25 del libro hay un resumen de todo lo que hemos estado viendo en estas clases. Ya está resumido. Sería bueno que pudieran leerlo una, dos, varias veces para que vayamos entendiendo lo que hemos visto, quizá acompañado también de las clases en el canal de YouTube. Repito mi correo y lo enmarco: agajardo@cmch.maristas.cl para resolver cualquier duda, consulta que tengan respecto a la materia, enviarme los ejercicios resueltos de preferencia, es lo que yo espero, ¿cierto? Poder retroalimentar de todo esto lo que hemos visto, ¿ya? Con esto terminamos el contenido de hoy. Les repito, por favor, escríbanme para saber cómo están, cómo van. Es ideal que podamos ver para seguir avanzando, si no, volvemos a retomar lo que no se entiende. Es importante, por favor. Finalmente, como todas las clases, dejamos preguntas planteadas que pudieran pensarlas, ver, buscar en el libro si quiere, pensar cómo sería lo que yo le pregunto. Primera pregunta: ¿qué operaciones crees que podemos realizar con los irracionales? ¿Cierto? Nosotros conocemos qué operación realizamos con los racionales: suma, resta, multiplicación, división. Como este conjunto es tan especial, ¿crees que podemos realizar las mismas operaciones? En el fondo a eso va enfocada esa pregunta. ¿Qué operaciones crees que podemos realizar con los irracionales? Operaciones conocidas. ¿Se podrán multiplicar irracionales? ¿Se podrán dividir? ¿Sumar? ¿Restar? Otra pregunta: si operamos dos irracionales, o sea, ella me dice que se pueden operar, ¿cierto? Pero no sabemos qué operación todavía. ¿El resultado será un irracional? ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo dos irracionales
me da como resultado algo que está dentro del conjunto. ¿Por qué pregunto esto? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si dividimos dos enteros que no son múltiplos divisores entre sí? Por ejemplo, divido el 3 en el 2. Cae dentro del conjunto de los racionales. No sigue siendo un entero, ni un natural, sino que me cae en otro conjunto. Entonces la pregunta es, si yo opero dos irracionales por las características que hemos visto, ¿seguirán siendo irracionales o se convierten en racionales? Y la última pregunta tiene que ver con eso. Al operar un racional, ojo, racional con irracional, aunque sean cosas distintas, igual vamos a ver que se pueden operar. ¿A qué conjunto pertenecerá el resultado? O sea, ¿quién pesa más? ¿Es racional o irracional? Si yo opero un racional con un irracional, ¿qué resultado me queda? ¿A qué conjunto pertenece? Esas son las preguntas que dejo planteadas para la próxima clase, esperando que se haya entendido, que esté un poco más claro. Traté de hacerlo lo más guiado posible, lo más paso a paso posible, y además basándome en lo que está en el libro, que ustedes lo tienen a mano. Espero que se haya entendido, espero que estén muy bien y que puedan por favor escribirme y mandarme los ejercicios pendientes. ¿Ya? Esto es todo de la tercera clase. Con esto me despido, que estén muy bien en sus hogares. Hasta la próxima.